A diferencia de otros lenguajes, tal vez como Pascal, eh, que tienen tanto metido dentro del lenguaje mismo, en C++ la filosofía es, por ejemplo, no crear, no ofrecer como un tipo primitivo la clase string, eh, sino dejar eso para ser creado y atendido en una biblioteca. Las ventajas de eso son varias. En primer lugar, sería posible crear diferentes diseños de string para situaciones muy distintas. Eh, pero más que nada, una de las cosas que se obtiene es una economía de expresión. O sea, se hace mucho con poco, ¿verdad? Eh, entonces, sí, claro, C++ es un lenguaje grande, pero sería más grande si todas las cosas que se han delegado a ser colocadas en la biblioteca estándar fueran directamente parte del lenguaje, ¿verdad? Este, entonces, es muy interesante la forma como esto ha sido diseñado. Me parece a mí que es una gran visión del creador de C++ y de la gente en el comité de estándares de C++. Así que pues vamos entonces en esta sección, que es la última del curso, a darle una ojeada más o menos superficial, ¿ok? No vamos a pretender entrar en todos los detalles porque eso realmente requiere pues un curso aparte. No es pequeña ni tampoco es precisamente muy simple, ¿ok? Entonces, vamos a arrancar. Entonces, o sea, con la idea de que en C++ así es como se agrega funcionalidad, creando bibliotecas. Bien, veamos antes de nada, ver cuál es la arquitectura general de la biblioteca estándar, bueno, justamente de la parte que tiene que ver con contenedores, algoritmos e iteradores. Eh, Esta sección de de la biblioteca estándar se ha conocido siempre desde su inicio como el Standard Template Library, o sea, STL. Y ha tenido eh, la siguiente arquitectura. Tenemos contenedores. Los contenedores se conectan a los algoritmos, ¿ok? Eh, mediante iteradores. Entonces, el concepto de iterador es algo como quien dice, es un puntero eh, más general, ¿verdad? No siempre es un puntero, a veces el iterador puede ser un puntero, pero no necesariamente. Por ejemplo, les puedo dar un ejemplo que yo creo que esclarece qué significa un puntero generalizado. Si nosotros tenemos un contenedor que es contiguo, ¿verdad? Como un arreglo nativo de C++, entonces un iterador, que es un objeto que apunta a un elemento y que nos permite movernos por los elementos de un contenedor, que esa sería como la definición esencial de un iterador, este, se podría mover si se incrementa la posición, se podría entonces acceder al siguiente elemento
y si se incrementa nuevamente se accede al siguiente y así sucesivamente. ¿Okay? Ahora, si el contenedor fuera un árbol binario, ¿okay? Entonces no es tan fácil, ¿no? O sea, no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque el árbol binario no está contiguo en memoria. Entonces, si estoy en un nodo y quiero avanzar al siguiente, pues tengo que, digamos, incrementar un iterador, por así decirlo, un iterador más general, ¿sí? Ya no es cuestión simplemente de agarrar el valor del iterador y sumarle, hacer aritmética de punteros, sumarle 4 o 8 bytes, es lo que sea el tamaño de los punteros, y pasar al siguiente elemento, ¿verdad? Así que, más o menos esa es la idea con relación a los iteradores. Esto es un desacople muy interesante y el hecho de que este desacople que se pueda realizar entre los contenedores y los algoritmos es gracias a los templates. ¿Okay? Aquí vemos cómo la programación genérica ha permitido una arquitectura desacoplada, ¿verdad? Donde hay una gran independencia entre los algoritmos que operan sobre iteradores y los contenedores que son accedidos por iteradores también. En general, es una arquitectura muy interesante. Puede ser que al principio cueste un poco acostumbrarse, pero como todo, ¿verdad? Todo. Nuevos diseños, nuevos paradigmas, siempre tienen un cierto costo. Ahora, en cuanto a los contenedores en sí, hay tres grandes categorías. Primero que nada están los contenedores secuenciales, ¿ok? Como son el arreglo, el vector, el deck, que es la doble cola, la lista doblemente enlazada y la lista, ¿cómo se dice? La lista enlazada solo en una dirección. ¿Okay? Entonces, una de las propuestas bueno, como vemos, los contenedores secuenciales, los primeros tres son contiguos, o sea, los elementos están todos contiguos, ¿ok? Las listas no están contiguas, o sea, son nodos conectados con punteros, sea punteros en ambas direcciones o solo en dirección hacia adelante. ¿Okay? De todos estos, el contenedor más usualmente apropiado, si tuviéramos que escoger uno, es el vector. ¿Okay? Pero bueno, no siempre es tan fácil la escogencia, pero si tuviéramos que escoger uno por defecto, el vector es un contenedor que casi siempre nos ofrece buen rendimiento. Bien, otro tipo de contenedores son los contenedores asociativos. ¿Ok? Los contenedores asociativos son aquellos que, digamos, en el caso, hay dos tipos, el set o multiset, son dos variantes del set. En el set, lo que interesa es si existe
o no existe un cierto elemento. ¿Okay? La posición donde un elemento se inserta está determinado por el valor del elemento. Entonces, no es como en los contenedores asociativos, ¿ok? Estos de acá. Si yo hago aquí, si yo hago un insert y lo inserto en la tercera posición, en cualquiera de estos, ahí va a quedar. Pero si yo inserto, ¿ok? Si yo inserto un elemento en un conjunto, en un set, o en un multiset, o en un mapa o un multimapa, la posición donde se inserta no la determino yo, sino la determina el valor de la llave del elemento y, bueno, y también posiblemente el comparador, el objeto comparador que compara las llaves. ¿Okay? Entonces, bueno, la diferencia entre set y multiset es que en el caso de set, los valores, o sea, las llaves, en el caso de los sets y los multisets, las llaves y los valores son lo mismo. En el caso del mapa y el multimapa, cada llave está asociada a un valor. O sea que son pares en realidad, por eso se ven aquí las cajitas divididas a la mitad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre set y multiset? En el set, las llaves no se pueden repetir. ¿Okay? En el multiset sí se pueden repetir. Igualmente, en el mapa, las llaves no se pueden repetir, mientras que en el multimapa sí se pueden repetir. ¿Okay? Entonces, vemos ya cuál es la diferencia entre set, multiset y map, multimap. Y también vemos cuál es la diferencia entre la familia de los conjuntos, de los sets, y la familia de los mapas. ¿Okay? Finalmente, tenemos los contenedores no ordenados. Estos contenedores no ordenados no existían previo a C++11. Eso no quiere decir que la gente no los utilizaba. De hecho, existían versiones muy adecuadas, muy profesionalmente diseñadas en una biblioteca de usuarios de código open source que ofrecía este tipo de contenedores sin orden. La diferencia entre la versión de contenedores sin orden de sets y de mapas es la misma que acabamos de ver en los contenedores asociativos. Repito, entonces, sería que los elementos de un set no ordenado contienen solamente un valor, la llave, mientras que los elementos de un mapa o un multimapa no ordenado contienen dos valores, la llave y el valor. ¿Okay? ¿Cómo se acceden estos elementos? Bueno, utilizando una función hash. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver en general cuáles son las diferentes estructuras, ¿sí? Una nota aquí con relación a los contenedores de secuencia, el arreglo, que tampoco existía previo a C++11, es lo más parecido a un arreglo nativo de C++. Tienen tamaño que no cambia, por eso está puesto así. En cambio, el vector puede crecer hacia atrás,
La doble cola puede crecer hacia adelante o hacia atrás. La lista obviamente puede crecer para adelante o atrás. La inserción en una lista es en tiempo constante. Y esta lista en una dirección también tiene características muy particulares. Vamos a pasar entonces a analizar cada uno de los tipos de contenedores. Entonces, los contenedores de secuencia son colecciones ordenadas. ¿Okay? Cada elemento está en una posición determinada por el momento y el lugar de inserción en que fue colocado en la conexión, pero es independiente de su valor. ¿Okay? Entonces yo decido cuando voy a insertarlo, el lugar de la inserción. ¿Okay? Y entonces si lo quiero insertar al final, entonces va a quedar al final de lo que en ese momento el vector contiene. Los contenedores asociativos, entonces, son colecciones ordenadas, ¿okay? Perdón, colecciones, aquí tenemos que hacer una diferenciación. Los contenedores de secuencia dijimos que eran colecciones ordenadas de acuerdo a la posición de inserción que nosotros especificamos y cuándo fue que lo hicimos. Mientras que los contenedores asociativos son colecciones que quedan autoordenadas, o sea, quedan ordenadas gracias al valor de la llave de los elementos en el contenedor. Entonces, al hacer un inserto, al insertar un elemento en un contenedor asociativo, nosotros no podemos decir a dónde lo queremos insertar. Eso lo decide el contenedor y lo decide con base en el valor de la llave. ¿Ok? Finalmente, los contenedores asociativos no ordenados, no están ordenados. Ni podemos decir a dónde queremos que se inserte, como en los contenedores de secuencia, ni tampoco van a ordenarse automáticamente con base en el valor de la llave y posiblemente el objeto comparador, ¿verdad? Sino que lo que se hace es que la posición del elemento es determinada por una función hash, lo cual hace que la colocación del elemento sea sumamente eficiente, ¿verdad? Como el orden no importa y el orden no se preserva, la única pregunta importante aquí es si algún elemento existe en una de estas colecciones. Entonces, los contenedores asociativos no ordenados son buenos para poder contestar la pregunta: ¿existe tal valor en este contenedor? Okay. Veamos contenedores secuenciales en un poquito más de detalle, ya con ejemplos. Un primer vistazo al vector. Okay. Primero, ¿cómo lo declaramos? Es así de fácil. Vean que aquí estoy asumiendo, acordémonos que
todos estos tipos, vector y todos los tipos que acabamos de ver, los contenedores, existen en el estándar. Entonces están colocados en el namespace std. Entonces, ¿por qué no he puesto yo aquí std 4 puntos vector? Bueno, porque estoy asumiendo que en algún lugar aquí más arriba hay un using que me está permitiendo usar el nombre vector directamente. ¿Okay? Si ahora nosotros queremos agregar elementos con valores de 1 a 6, entonces podemos hacer un ciclo, un for, ¿okay? Y podemos invocar la función pushback sobre el vector y vamos insertando el i al final del vector. ¿Okay? Si queremos imprimir todos los elementos, entonces podemos hacer un for y accesar desde 0 hasta, pero sin llegar al tamaño de la colección. ¿Okay? Vean que el operador corchetes cuadrados está definido para vector. ¿Ok? Vamos a ver ahora la doble cola. Igual la creación de un objeto de doble cola para elementos tipo float es así de sencillo. Eso crea una cola vacía. Ahora vamos a insertar utilizando dos métodos distintos. Uno es push front y otro es push back. Entonces, el push front va insertando al principio de la cola, mientras que el push back insertando al final. Vean que en el caso de vector no está definido push front. Aquí vamos a crear otra doble cola, call2, que se va a inicializar con el contenido de call. O sea, va a tener, ¿cuántos elementos? Va a tener 12 elementos. Sin embargo, aquí a call2 le hacemos una asignación y cuando esto entre paréntesis no tiene corchetes de los curly, de los que son, bueno, los curly, esto significa que queremos asignar 3 elementos cuyo valor cada uno es de 5.89. ¿Ok? No quiere decir que estamos asignando dos valores, el valor 3 y el valor 5.89, no. Eso no es así. Si ahora nosotros imprimimos el contenido de call2 después de haber hecho el assign, ven, vamos a tener 3 valores que son iguales, 5.89. Mientras que si queremos inspeccionar el contenido de la primera colección, ven, ahí tenemos los 12 valores y podemos ver cómo se fueron insertando y por 1.1 de aquí hacia la izquierda, 1.1, 2.2, 3. Todo esto creciendo hacia la izquierda, creciendo hacia adelante. Mientras que 2.2 por i fue agregado al final, entonces va creciendo hacia atrás. 2.2, 4.4, etc. Ahora, si hacemos un assign, pero, ojo, esto es muy importante. Hacemos el assign, paréntesis, y abrimos corchetes de los curly y ponemos aquí n números flotantes, entonces ahí sí estamos asignando 3 números flotantes. ¿Ven?
Si vemos ahora el contenido, nos fijamos que tenemos el contenido es 4.6, 7.8 y 9.12. Si ahora vamos iterando y vamos enseñando qué hay en el puro frente de la doble cola inicial, y luego de mostrar ese valor, removemos el elemento del puro frente de la cola con un pop front. Entonces, vamos a ver qué sucede con esta colección. Obviamente, se van a eliminar cierto número de elementos de la parte inicial de la cola. ¿Ven? O sea, los elementos que se eliminaron fueron 6, 6, 5, 5, 4, 4 y 3, 3. Entonces, después de este pop fronts, lo que queda es de 2.2 hacia la derecha. ¿Ok? Si ahora hacemos lo mismo, pero vamos enseñando el último elemento de la cola y luego hacemos un pop back, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a eliminar el 13.2, que es el último, luego el 11, que sería el siguiente último, y luego el 8.8, que sería el último. ¿Ok? Y entonces, la colección, después de hacer esos pop backs, va a estar reducida de 2.2 a 6.6 al haber quitado esos elementos de la derecha. ¿Ok? Ahora echémosle una ojeadita al array. ¿Ok? Decíamos antes que el array se parece, es lo más parecido al arreglo nativo de C y de C, ¿verdad? No puede crecer, ¿verdad? Tiene un tipo definido por template y no puede crecer. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo si nosotros creamos, digamos, queremos crear un array de tipo string, tenemos que decirle el tamaño. El tamaño se pasa como un parámetro de template. ¿Ok? Vean que este tamaño no tiene que ser el mismo que lo que está aquí a la derecha, ¿verdad? Claro que no, obviamente no podemos poner más de 5 aquí a la derecha. ¿Okay? Eso debería dar algún tipo de error. Probablemente un error de compilación. ¿Okay? Si ahora nos vamos moviéndonos por la colección usando un índice, entonces podemos poner el índice, 2 puntos, y el contenido de la regla. ¿Okay? Y el resultado va a ser este de aquí. En el índice 0 está hello, en el índice 1 está world, y en los índices 2, 3 y 4 está la hilera vacía. Para ver la lista doblemente enlazada en acción, podemos ver este código muy simple. Aquí hacemos una lista de caracteres, ¿okay? Y la llenamos con todas las letras de A a Z. Lo hacemos llamando la función pushback en la lista. Y aquí imprimimos usando el range based for loop. ¿Okay? Aquí hay algo interesante. Estamos utilizando auto para que el compilador nos diga cuál es el tipo de elementos de la colección call. Y estamos usando auto en lugar de auto ampersand porque como se trata, los elementos son tipo carácter, es más eficiente pasarlos por copia que pasarlos por referencia.
Entonces por eso estamos usando este tipo de auto. ¿Okay? Aquí vamos imprimiendo cada uno de ellos y fin de línea. Entonces acá hacemos un ciclo que mientras la colección no esté vacía, entonces vamos a imprimir y vamos a el primer elemento con call.front y luego vamos a eliminar ese primer elemento. ¿Okay? Y el resultado es esto. ¿Ven? El resultado de este ciclo de acá es este. Como último contenedor tipo secuencia tenemos el forward list, que es una lista enlazada solo en una dirección. Vamos a ver que a pesar de las diferencias internas, estructurales de los contenedores, se repite mucho, hay una interfaz común, casi idéntica, no idéntica, ¿verdad? Pero muy parecida, usando los mismos nombres, etc. Estas interfaces, conste, no son interfaces como las que se dan en orientación a objetos, donde entonces se define una interfaz y esa interfaz se implementa en las subclases. No son así. Estas son interfaces que son, o sea, no están definidas en ningún lugar, sino simplemente se hace que los diferentes contenedores tengan una serie de métodos con mismo nombre y en esencia la misma funcionalidad. Entonces, esto es un conjunto de interfaces implícitas, ¿okay? No explícitas como en la orientación a objetos. Entonces, digamos, aquí podemos crear un forward list de long, ¿verdad? Y si cambiamos el tamaño acá, ¿verdad? Fíjense que como la lista enlazada en una sola dirección, entonces si queremos cambiar el número de elementos, aumentar en este caso, tenemos que atravesar toda la lista, lo cual no es tan eficiente como si se tratara de un arreglo o un vector. ¿Ok? ¿Por qué? O una doble cola. ¿Por qué? Porque estamos navegando punteros. Y navegar punteros entre los nodos de una lista nunca va a ser tan eficiente como incrementar punteros al siguiente elemento contiguo de un contenedor secuencial que tenga una estructura interna contigua. ¿Okay? Entonces, esto aquí es importante tener en cuenta eso, de que el cambiarle el tamaño a la colección no es algo que se pueda hacer en tiempo, o sea, es algo que se tiene que hacer en tiempo lineal, ¿verdad? Debido a la situación de que no es un contenedor contiguo. ¿Okay? Entonces aquí hemos hecho un resize para que hayan 9 elementos en la colección. ¿Sí? Si queremos ver qué hay después de este resize, podemos imprimir los elementos. Y aquí están, ¿ven? Como no, ahora la lista tiene 9 elementos en lugar de 7, y como no dimos un valor con el cual inicializarlos, entonces se inicializa con el valor default, que es 0. ¿Okay? Ahora volvemos a invocar la función resize para hacerla de 10 elementos, pero indicamos que los nuevos elementos insertados van a tener un valor inicial de 99. Y aquí podemos ver que el 10º elemento, que es agregado, tiene un valor de 99.
vamos a ver un par de ejemplos de contenedores asociativos. Primero vamos a ver el multiset. Acordémonos, este nombre tiene dos partes. Multi significa que las llaves pueden existir más de una vez, pueden haber llaves duplicadas. Y set es en contraste a map, ¿verdad? Map es un par, es una llave y un valor, y set es solamente la llave. Entonces, para usar esto, vamos a crear un multiset de hileras. ¿Okay? Como podemos ver, este multiset va a tener dos Frankfurts. Aquí vamos a imprimir cada elemento. Noten cómo al estar usando este tipo de for, ¿verdad? En este caso, estamos extrayendo cada elemento de la colección cities hacia un elemento que es de tipo referencia a autoconstante. Entonces, el asunto de la referencia es para que sea obtener mayor eficiencia. Como se trata de hileras, es más eficiente pasarlas por referencia. Y el hecho de poner consta aquí es para no modificar estas hileras. Es importante que este sea consta acá, porque estas hileras son hileras que son literales, constantes, ¿ya? Y si las modificáramos, no sabemos, entraríamos en lo que se llama el área no definida del programa. O sea, entraríamos probablemente a algún tipo de corrupción en el programa. ¿Okay? Simplemente si tenemos una colección de hileras literales como estas, nunca debemos acceder a ellas sin una referencia constante. ¿Okay? Aquí vamos a insertar una lista de otras hileras, ¿verdad? Que es como se ve ahí. Vamos a insertar 4. ¿Okay? Veamos que aquí vamos a meter Hanover, que ya estaba acá, y Braunschweig, que ya estaba acá. Entonces vamos a generar más duplicados. Y aquí volvemos a hacer un print de cada elemento. Y el resultado de esta primera fila aquí era el resultado del primer for. Podemos ver que las pone en orden alfabético. ¿Ven? Ahí están los dos Frankfurts. Y esta última línea, esta segunda línea, es correspondiente al for que está acá, ¿verdad? Al segundo for. Aquí podemos ver que Hanover aparece 2 veces. Podemos ver que esta ciudad también y Frankfurt también. ¿Okay? Este sería un multiset. Entonces, la diferencia entre esto y el set sería simplemente que en el set no se permiten duplicados. De hecho, en el set, si uno trata de insertar un elemento duplicado, esa operación va a fallar. Ok, ¿qué significa que va a fallar? No va a tirar una excepción. Simplemente la inserción del elemento repetido no se va a hacer. O sea que si en este caso, por ejemplo, donde tenemos este multiset de hileras, si nosotros cambiamos esto por un set de hileras, entonces el hecho de que hayan 2 Frankfurts quiere decir que cuando el compilador intenta insertar el segundo Frankfurt, entonces no puede, entonces no lo hace, no da ningún otro error, simplemente
deja de insertarlo porque ya lo encontró, entonces no lo inserta, ¿sí? Igualmente, acá abajo donde estamos insertando estos dos, Hanover y Braunschweig, estamos insertando estos dos que ya existen, entonces la inserción se va a limitar a agregar a Londres y a Múnich y no se va a hacer para estas dos ciudades. ¿Okay? Pero no quiere decir que la operación entera va a fallar, no, simplemente la inserción la inserción de elementos duplicados no se va a dar. Eso es todo. Con relación a un multimap, podemos ver el siguiente código. ¿Okay? La declaración es muy fácil, pero esta vez toma dos tipos. Toma el tipo de la llave, que es entero, en este caso, y el tipo del valor asociado a la llave, que es una hilera. ¿Okay? Como estamos definiendo multi, entonces quiere decir que en este mapa es posible tener una llave duplicada tantas veces como queramos, no hay ningún problema con eso. Pero eso ya lo vimos ahora que estábamos hablando del multiset. Todo eso funciona igual. ¿Okay? Ahora vamos a asignar algunos elementos en orden arbitrario. ¿Por qué es importante recalcar que es en orden arbitrario? Porque acordémonos que a diferencia de los contenedores secuenciales, donde el orden de inserción sí afecta a dónde quedan insertados, ¿okay? En el caso de los contenedores asociativos, el orden de inserción no significa absolutamente nada. No tiene ninguna consecuencia. Cada elemento se va a colocar en su lugar de acuerdo al ordenamiento asociado a la llave, en este caso un entero. Y como no vamos a tener no estamos definiendo ningún objeto comparador, entonces va a ser el default ordenador del tipo entero. ¿Ok? Vamos a ver que aquí vamos a insertar al propio la llave 1 dos veces. ¿Ok? Entonces aquí, vean, estamos haciendo lo que se conoce como una inserción de agregados o aggregate initialization, una inicialización o asignación de agregados. Agregados en el sentido de que abrimos un corchete para luego volver a abrir un corchete que tiene dos elementos. El primer elemento un entero y el segundo elemento una hilera. ¿Ok? Y luego coma para el siguiente par y así seguimos para el siguiente par, el siguiente par, el siguiente par y el último par y ya cerramos corchetes y esto ha insertado ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pares de llave valor al multimapa. ¿Okay? Si ahora lo recorremos para imprimir tanto la llave como el valor, entonces eso se puede hacer de esta forma. ¿Okay? Igual, veamos cómo estamos haciendo el elemento, lo estamos recibiendo como una referencia a autos. O sea, estamos haciendo la selección de los elementos, lo estamos haciendo por referencia, porque cada elemento es un par, entonces es más eficiente hacerlo por referencia. Aquí solamente queda un detallito que sí me gustaría que llamar la atención, y es que probablemente tenga mucho más sentido declarar esto no solo como una referencia a auto, pero que sea una referencia a autoconst. ¿Ok? ¿Para qué? Para que no sea posible que nosotros tratemos de modificar second. ¿Ok? De hecho, first no se va a poder porque es un iterador, sí, es un iterador constante. ¿Okay? Entonces, cuando ya terminamos esto, ¿qué es lo que se va a imprimir? ¿Ven?
vemos que se va a imprimir en orden dado por la llave. O sea, la llave 1 primero, 1 con el this, ¿ok? El valor asociado, luego 1 con el is, que es el segundo i que está insertado, luego el 2 con el a, que es este de aquí arriba, el 3 con multimap, que es este de aquí abajo, el 4, el 5 y el 6. Entonces ya tenemos todos insertados. Una cosa curiosa, interesante, es que respetó colocar primero el 1 this antes del 1 is, porque el 1 this está antes que este otro. Yo estoy 99% seguro de que eso siempre se va a dar. O sea, el orden para llaves que sean iguales, el orden se va a respetar, pero no estoy 100% seguro. En cuanto a los contenedores no ordenados, se dice que su principal función es la de incluir o no incluir un elemento. ¿Por qué digo esto? Porque al no estar ordenados y al no permitir ordenarlos, no podemos ordenarlos, por más que le tratemos de aplicar un algoritmo de sort del Standard Library, no se puede ordenar, no se puede cambiar el orden que tienen. Tampoco respeta el orden en que los elementos son insertados en estos contenedores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque detrás de todo esto, detrás de los contenedores no ordenados, tenemos una función de hash. Y esta función de hash es la que indica a dónde cada uno de los elementos del contenedor va a ser ubicada, ¿verdad? Entonces, vemos que como no va a estar ordenado, entonces no va a tener mucho sentido iterar a lo largo de la colección, aunque sí se puede, obviamente, pero no nos va a dar ningún orden, ¿verdad? Esto puede no importar, tal vez, pero puede sí ser una deficiencia importante, ¿ok? Lo que sí es sumamente rápido es el acceso. El acceso a un elemento, dado la llave, es muy, muy rápido, ¿verdad? Ok. Entonces veamos primero el multiset no ordenado, ¿ok? Entonces, como es multi, quiere decir que podemos repetir llaves, ¿ok? Y como es un set, entonces quiere decir que los valores van a ser insertados, solamente se va a guardar, a almacenar la llave de cada valor. O sea, el valor y la llave son lo mismo, ¿ok? Entonces, ¿cómo declaramos esto? Así, simplemente poniendo el unordered underscore multiset, ¿ok? Y aquí vamos a hacer igual al ejemplo con multiset, ¿sí? O sea, le estamos pasando lo mismo, las mismas hileras de ciudades, ¿sí? Y podemos iterar para imprimir las ciudades, ¿ok? Podemos insertar valores adicionales, que es igualito al otro ejemplo, ¿verdad? Y luego volver a imprimir para ver cuál es el resultado. Entonces, aquí lo tenemos. Podemos ver en la primera línea, es el primer for. Y nos damos cuenta de que no hay ningún orden. Fíjense que Chicago antes de Braunschweig, antes de Toronto, antes de Hanover. O sea, no hay ningún orden, ¿sí? Luego insertamos Londres y Múnich, y Londres aparece de primero, mientras que Múnich aparece de último. O sea, esto, ¿ok? Es obvio que no hay ningún orden. ¿Okay? Ahora, la parte de multi, sí está ahí. Aquí está Hanover 2 veces, ¿verdad? Y está Frankfurt 2 veces. Es curioso que las llaves que se han
son equivalentes, van a aparecer a la par. Nuevamente, aquí pasa lo mismo que dije antes. 99% seguro de que las llaves que aparecen a la par, que son iguales, van a aparecer a la par. ¿Por qué? Por pura lógica, porque la llave se va a la función hash y para una misma llave la función hash va a tener el mismo valor. Entonces debería de estar a la par el segundo valor. ¿Ok? Veamos ahora un mapa no ordenado. ¿Ok? Un mapa no ordenado. El mapa vamos a usar las llaves de tipo hilera y vamos a usar valores de tipo double. Y aquí comenzamos con una inicialización agregada, de agregados, de aggregates, ¿verdad? Uno y dos elementos, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a recorrer la colección, sacando cada uno de los elementos. Aquí hemos optado simplemente para que vean cómo se hace, hemos optado poner aquí el tipo. Es una referencia al tipo de los elementos. O sea, esto se pudo haber hecho con auto. Simplemente, como dije, lo pongo para que vean cuál es el tipo esperable de un mapa. Y el tipo esperable de un mapa es casi lo que ustedes podrían haberse imaginado. Viendo los tipos que se almacenan en el mapa, que es el par string y double, ¿ok? Ustedes probablemente pondrían pair, string y double y estaría casi correcto, pero no estaría correcto. Lo que es más, en ese caso se formaría un objeto temporal para calzar con esa declaración. Pero no estaríamos haciendo una referencia al verdadero elemento. Entonces, en la colección. Entonces, realmente, la siguiente instrucción no funcionaría. Esta instrucción, que es agarrar el valor del par, ¿verdad? Y multiplicarlo por sí mismo, ¿ok? O sea, elevarlo al cuadrado. Eso funcionaría ahí, pero no afectaría el elemento original en la colección. Vean qué pulga más difícil de encontrar. Todo porque nos faltó constante. Y aquí, ¿cuál es la lección acá? Bueno, son dos, ¿verdad? Uno es que, o sea, si no estamos seguros de lo que estamos haciendo, mejor dejemos que el compilador nos diga el tipo. O sea, usemos auto o algún familiar de auto. Y segundo, debemos saber que cualquier mapa de cualquier tipo, sea ordenado o no ordenado, sea multimapa o sea solo mapa, la llave siempre va a ser constante. ¿Ok? Eso no podemos modificar la llave. Podemos modificar el valor, pero no la llave. ¿Ok? Y aquí lo recorremos imprimiendo cada elemento. ¿Sí? ¿Y qué es lo que obtenemos? Ok, obtenemos Tim. O sea, ambos elementos fueron elevados al cuadrado. Entonces, ok, 9.9 al cuadrado resulta ser 98.01. ¿Sí? 11.77 al cuadrado resulta ser 138.533. ¿Ok? Entonces ahí ya podemos ver, qué interesante, cómo funciona esto. Y también podemos ver que Tim apareció antes que Struppy. O sea, como ven, no hay ningún orden acá. Ahora, si queremos usar como un arreglo asociativo, ¿verdad? Un arreglo asociativo
Vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a utilizar un mapa no ordenado. ¿Okay? Porque, ¿saben? El arreglo asociativo en realidad no nos interesa el orden. Lo único que interesa en un arreglo asociativo es poder tener una llave de cualquier tipo, eso sí, y un valor de cualquier otro tipo. Bueno, del mismo tipo, si se quiere. Es casi como, o sea, es pariente de la idea de un arreglo nativo. En un arreglo nativo, la llave es un entero. Y el valor es lo que sea que se haya declarado el arreglo. Mientras que en un mapa, en un mapa no ordenado, usándolo como un arreglo asociativo, el acceso se va a hacer mediante una hilera y eso nos va a traer el valor asociado. Vamos a ver. Vamos a insertar algunos elementos. Vean cómo se puede insertar acá. Estamos usando la sintaxis de un arreglo asociativo. Vean esto. Vean qué interesante. Podemos tomar la colección, usar corchetes cuadrados, pasarle una hilera. ¿Okay? ¿Esto qué es lo que va a hacer? Va a ir a buscarse en el mapa una hilera VAT1. ¿Okay? Como este mapa está vacío, entonces no la va a encontrar, entonces va a crear un par donde la hilera va a ser VAT1 y va a inicializar el valor asociado a VAT1 en punto 16. ¿Okay? Aquí vamos a tener VAT2, pi y un número arbitrario, qué sé yo, null, qué sé yo, ¿ok? Entonces aquí hemos insertado 5 elementos en forma de un arreglo asociativo, ¿sí? Aquí vamos a variar un valor, o sea, ya teníamos el valor de VAT1, ya lo habíamos asignado, era punto 16. Ahora le vamos a agregar a ese valor punto 03. Entonces va a quedar en punto 19. ¿Ok? Y ahora incluso podemos hacer aritmética, podemos restar un valor de otro. ¿Verdad? Podemos restar como el valor de VAT2, que es punto 07, lo podemos restar del valor de VAT1, que es punto 19. Y la diferencia que nos va a dar va a ser punto 12.